Lo anunciábamos en el segmento anterior, conversamos en esta oportunidad con el embajador Milos Alcalay, que nos representara en algún momento ante la Organización de Naciones Unidas y nos representara ante muchísimos países como embajador acreditado de Venezuela. Importante destacar que se les llama embajador por siempre, porque hay muchos que me han criticado cuando tengo a un embajador de carrera frente a mí, me dicen, ¿por qué lo sigue llamando embajador si ellos hoy no representan a nadie? Esos son los términos que utilizan, pues los embajadores tienen un cargo permanente, los doctores o los médicos no dejan de ser médicos cuando dejan de ejercer, siguen siendo médicos. Entonces lo mismo ocurre con los embajadores. Muchas gracias, Anín. Veo que tú eres de la Escuela Diplomática Francesa. Dice, enfant ambassadeur, toujours ambassadeur. Una vez embajador. Es un título de cortesía. Es parte de los estudios. En el cual además no tienen por qué enervarse tanto los que señalan que embajador ante cuál país. Sí, yo creo que eso atiende más a fines políticos sí, que a otra pero en cosa. todo caso, yo creo que ese es igual que a un expresidente de la República, tú le dices presidente, a un general retirado tú le dices general, es una cortesía. Así es. En eso que no tema ninguno de los embajadores, sea del pasado o del presente, que les vamos a cerruchar las patas. Somos porque fuimos. En mi caso, yo antes de renunciar, estuve 34 años al servicio diplomático de la nación y bueno, llegué a ser embajador como muchos otros colegas y por eso la cortesía se agradece. Así es. Muchísimas gracias, embajador Milos Alcalay. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la Organización de Estados Americanos y la presencia del representante designado por Juan Guaidó ante este organismo regional de integración. Es importante que tengan en cuenta que ya tienen a su disposición nuestras redes sociales, @primera página y la etiqueta Primera Página para hacer llegar sus dudas, sugerencias y comentarios. Embajador, esto es un hecho sin precedentes. Sin lugar a dudas. No ha ocurrido en otra oportunidad que exista un doble gobierno para un organismo internacional. Bueno, en esta oportunidad ya no existe un doble gobierno para un organismo internacional, pero sí existe un desconocimiento por algunos países del mundo de Juan Guaidó como presidente encargado y existe un reconocimiento por estos mismos países del presidente Nicolás Maduro como presidente de la República. Pero la presencia de Tarré dentro de la Organización de Estados Americanos, ¿qué significa para el día de hoy en Venezuela? Sí, como tú decías, un hecho sin precedente y un hecho histórico, ¿no? Por fin se escucha en el seno de la Asamblea, en el seno del Consejo Permanente de la OEA, una voz constructiva que tiende a basarse en los principios y valores de la OEA. Ahí escuchamos por primera vez en mucho tiempo un representante permanente de la Venezuela del mañana, de la Venezuela democrática, hablando de integración, hablando de manera constructiva, hablando en la consolidación, como tú muy bien señalabas, del máximo organismo de integración del hemisferio, y no insultando a los otros países, no atropellando a los demás países. Intervinieron, por supuesto, ahí países aliados del gobierno de Maduro, del régimen de Maduro, pero hay que ver la altura con la que Gustavo Tarre le respondió, respondiendo a la búsqueda de los mecanismos de cooperación para reconstruir el país, señalando lo que dice la Constitución bolivariana, cómo volver a consolidar un sistema interamericano de derechos humanos, que por cierto está establecido en la Constitución bolivariana, señalando cómo vamos a buscar un aporte para la reconstrucción del país en los campos económicos, políticos y sociales dentro de la planificación de reconstrucción. Es decir, yo diría que no solamente es un gran triunfo para la Venezuela democrática del mañana, porque es cierto que es un hecho en el que cada vez esa bola de nieve de países, ya casi 60 países, va a ir aumentando. Una vez que nosotros logremos algo parecido a lo que se hizo en la OEA en Naciones Unidas, y no lo veo algo absolutamente inviable, sino perfectamente factible si lo trabajamos bien, como se trabajó bien lo de la OEA con Gustavo Tarre Briceño, nosotros vamos a tener un reconocimiento de esa Venezuela del mañana. Bien, y necesitamos ese respaldo. El tema del reconocimiento, sé que usted con su carrera diplomática lo considera bastante importante. Sería tonto preguntarle que si la solución a nuestros problemas podría estar en mesas extranjeras, porque pues usted es de los que está apoyando que lo que esté ocurriendo de la mano con el trabajo diplomático, el trabajo de las relaciones internacionales. Ahora, el tema de la Organización de Naciones Unidas es diferente a la de la Organización de Estados Americanos. Se ha reunido el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas y Samuel Moncada ha participado en estas reuniones. Es decir,
a pesar de la falta de créditos por parte de los Estados Unidos, no existe una falta de créditos por parte de la Organización de Naciones Unidas. ¿Cómo se lograría la misma situación, la misma historia dentro de la ONU? Mira, déjame explicarte, no es el Consejo de Seguridad el que asigna la membresía o el reconocimiento de un Estado, sino que es la Asamblea General, los 192 países mediante el sistema Un País, Un Voto. Es por eso que él retó a los Estados Unidos a llevar la discusión a la Asamblea General. Sí, pero porque dice contar con el apoyo de los países. No, pero ahí es donde viene. Si hacemos un trabajo, 60 votos, 60 países, se suma fácilmente a otros 60 países si se hace el trabajo en África, en Asia, en los otros países que no han sido contactados. ¿Cómo es que en cada sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas se crea un comité de credenciales de 9 Estados miembros, que son los que van a analizar las credenciales de los países y someter a votación la candidatura durante todo el año siguiente, de septiembre a septiembre, del país? Hemos tenido casos, por ejemplo, el caso de Taiwán. Taiwán era el miembro del Consejo de Seguridad representando a China hasta que hubo un ámbito de relaciones a reconocer a la China popular y ese asiento que tenía Taiwán lo obtuvo la China de Mao por los acuerdos. ¿Por Incluso qué? el derecho a veto. Incluso el derecho a veto, que lo tenía Taiwán, Es así. la República China. El tema es el siguiente, ese comité de credenciales es el que asigna durante todo el periodo de la Asamblea General y por eso es que Venezuela, que ya en septiembre del año pasado presentó las credenciales, es el que habla en la Asamblea General y en la ONU. Pero es que además hay otros mecanismos. Diego Arria, cuando fue presidente del Consejo de Seguridad, creó los mecanismos, lo que llaman en Naciones Unidas la fórmula Arria, que permite que los representantes de un sector opositor al gobierno puedan estar presentes. Aparte de eso, hay una serie de reuniones informales, el Grupo de Lima, los no alineados que Venezuela preside, pero que no lo ha presidido de una manera acertada, tal como lo hizo Cuba o Argelia o Yugoslavia cuando existía, sino que ha sido muy esporádico y ahí hay muchos países que respaldarían esa posición. Es decir, yo creo que, por eso decía en el inicio, que un buen lobbying, un buen cabildeo, desde ahora, eso sí, no se puede dejar al último momento, sino desde ahora puede suceder lo que se hizo en la OEA con un buen cabildeo y una presencia de aliados, que esos 60 aliados suman votos. Embajador, y son los aliados más importantes en el contexto internacional. Quiero aprovechar su presencia para hablar un poco de la designación de representantes de Venezuela ante algunos países y ya han sido acreditados. Usted es parte de un grupo de diplomáticos, de embajadores de carrera, que criticó en reiteradas ocasiones la designación a dedo de embajadores o de representantes políticos más que representantes diplomáticos. El día de hoy nosotros vemos designados de Juan Guaidó que no son realmente de carrera diplomática, que no tienen una carrera en el ámbito de las relaciones internacionales y están siendo designados. Estos podrían ser llamados designados políticos también. ¿Esto no es criticable? Bueno, mira, yo te diría que hay un aporte en esta discusión de la OEA muy importante de Jamaica, quien señaló, nosotros vamos a respaldar al embajador, al representante permanente, Gustavo Tarre, hasta el momento en que regrese a la normalidad del Estado de Derecho. Es decir, estas son representaciones que en el fondo no se trata, y es bien importante tu pregunta, porque no se trata de plenipotenciarios en una forma normal. Son representantes de Guaidó y de la Asamblea Nacional, muchos de ellos sin ser de carrera, han hecho una carrera brillante en la diplomacia. Por ejemplo, Gustavo Tarre no es diplomático de carrera, era parlamentario, pero actuó siempre en los términos de la diplomacia parlamentaria, yendo a las reuniones de la Unión Interparlamentaria, es decir, tiene el feeling. Lo mismo el embajador en Bogotá, no es un embajador de carrera, pero fue canciller y tiene toda esa visión y se ven los resultados como un gran embajador, y así podría mencionar otros. Hay otros que no tienen experiencia, pero que están aportando, dando su aporte. En el fondo, ¿qué es lo que ellos tienen? No importa el color del gato con que sirva para cazar ratones. Ellos son representantes, están haciendo un cabildeo, están haciendo un lobby. Si en un país los aceptan como embajadores, como en el caso de Costa Rica, o como en el caso de Estados Unidos, bienvenido sea. Si en otro país los aceptan como representantes personales, bienvenido sea. En Europa, por ejemplo, no son reconocidos como embajadores, pero lo importante es que ese representante pueda durante el tiempo provisional
el ir estableciendo los contactos necesarios para que se mantenga el apoyo y el respaldo internacional. Y una última pregunta sobre eso. Por supuesto que habrá que profesionalizar la Cancillería. Una vez que regrese el Estado de Derecho, no se puede regresar a designar a dedo, sino que tiene que haber concursos. Nosotros tenemos jóvenes que ganan los premios en los modelos de Naciones Unidas, que son extraordinarios. Hay que buscar, hay que abrir las puertas. Eso sí, no es que un joven llega y tiene algún conocimiento y lo nombras embajador de una vez. Tienes que comenzar de tercer secretario, segundo, primero, es decir, lo que cualquier profesión, no solamente la diplomática, hace. Y lo vamos a hacer. Vamos a reconstruir una Casa Amarilla con los términos profesionales Tenemos que se requieren. que ir a un corte. En la próxima parte vamos a conversar sobre el tema de estas designaciones. Al parecer, según la respuesta, se trata de un hecho político y no administrativo. Entonces, ¿cuál es el verdadero logro? Sobre esto hablamos en la próxima parte con el embajador Milos Alcalay. Recuerden que @primerapágina y la etiqueta Primera Página están a su disposición. Ya volvemos con más.